Padre Dios, amados hermanos, es un gozo en el Señor Jesucristo y un gran placer en el mismo Señor de estar reunido con ustedes para glorificar la dulce, preciosa y maravillosa palabra de Dios. Una palabra que nos trae a nosotros gozo, salvación, esperanza, vida, libertad, sanidad. Una palabra que nos ha transformado, ha liberado nuestras vidas de yugos, de ataduras, de opresiones. Una palabra viva, porque estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Pero gracias a Dios, mediante la obra de Cristo en la cruz, es que hemos recibido liberación, hemos recibido la adopción de hijos, porque no solamente Dios nos ha perdonado, no solamente Dios nos ha liberado, sino también nos ha adoptado como hijos suyos mediante Jesucristo. Esa es una gloria grandiosa. Hay algunos que dicen que Dios no comparte su gloria con nadie. Yo no sé dónde sacan ese tipo de argumentación contraria. No hay mayor gloria. Es cuando usted recibe esta salvación y viene a morar en usted el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, al morar en nosotros, nos está dando esa plena seguridad de salvación, nos está asegurando la fortaleza y el poder y la gracia de Dios con nosotros. Es decir, no solamente que el Señor nos llama a su camino, sino nos adopta como hijos suyos. ¿Por qué? Porque esta salvación va más allá de nuestro entendimiento y nuestro razonamiento. Y solo Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos llamó para esta preciosa salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación en Cristo da esa seguridad, repito, esa gran seguridad para usted y para mí. Solo Cristo asegura a su pueblo y solo la obra de la cruz es la que nos garantiza vida eterna. Cristo lo dijo, Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. La salvación del creyente, desde el momento de su conversión, desde el momento de su llamado, que Dios los llama a una reconciliación con Él, está asegurada y garantizada en Cristo. Él lo dio en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Entonces, la seguridad que tiene un creyente en Cristo es que su salvación no es algo que se pierde por perderse. No. Hay muchos que les gustan polemizar con la palabra del Señor misma. Y hay muchos que toman pasajes de la Biblia y empiezan a confundir al mismo pueblo de Dios. Y ese es un asunto que ahí falta sabiduría. Donde falta la sabiduría, no hay percepción espiritual para ver las cosas como Dios quiere que la veamos y la entendamos por el poder, la virtud, la fortaleza de su Espíritu. Porque es la obra del Espíritu la que confirma esta salvación. Por lo menos tenemos aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Aquí hablando el Señor en este precioso tema de salvación, el Señor lo dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y lo cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces hay una interrelación entre Cristo y usted, un converso en el Señor. Hay una intimidad entre usted y el Señor. Ese lazo de intimidad lo hace posible el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios interviene en todos los procesos de nuestra salvación. Desde el momento de la predicación del Evangelio de Jesucristo, que escuchamos, porque mire cómo hablo, porque predicadores hay muchos que predican y predican y predican, pero ahí no está el Espíritu de Dios. Ahí está la pretensión de ellos de predicar y predicar, pero no está el Espíritu de Dios. Donde hay poder en la palabra, donde la palabra tiene la virtud de salvar al pecador, liberar al pecador de la opresión demoníaca, liberar al pecador de las ataduras del mundo. Donde hay libertad, allí actúa el Espíritu de Dios, porque esto no es cuestión de religión. Hay mucha gente que ve esto en religión y por religión y para religión. No, salvación es una palabra muy grandiosa, donde Dios te está diciendo que toda la plenitud de su justicia, la plenitud de su misericordia, la plenitud de su gracia es derramada sobre ti desde el momento, desde el día de tu conversión. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, Él perdona todos tus pecados, perdona todas tus iniquidades, y no solamente eso, también te limpia con su sangre preciosa y te llama para darte libertad, te llama para sanar tu alma, te llama para darte comunión íntima con Él. Porque el plan es conocer a Dios. La palabra dice que todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Es decir, que la experiencia de la salvación no depende del hombre, depende de Dios, pero el hombre debe cooperar con Dios para esta preciosa salvación. Esta preciosa salvación garantiza la plenitud de las cosas en Cristo, la formación de la persona en Cristo. El plan de Dios es formar a su Hijo en cada creyente converso en Jesucristo. Escuchen bien, porque hay muchos que hablan que pertenecemos a la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, y nadie ahí ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Es el problema, que tiene un evangelio de palabra, pero no un evangelio con demostración de espíritu y poder. Es decir, el evangelio tiene que sentirse ese impacto como palabra viva, palabra verdadera, palabra donde Dios habla, palabra donde Dios liberta, palabra donde Dios sana, palabra donde hay una transformación interior, no exterior. Porque hay muchos que son creyentes nominales. Óigase bien, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Hay creyentes nominales, bastante creyentes nominales. Unge tus ojos con colirio para que veas, y vestidura blanca. Porque hay muchos que andan extraviados, alejados, brincan de aquí, brincan allá, y todavía están perdidos. Son nubes sin agua, fuentes sin agua, llevados por la tormenta, llevados por los poderes demoníacos de las tinieblas. Esa no es la iglesia que Cristo fundó.
La iglesia es el reino de Dios. Y como reino de Dios hay garantía, seguridad, fortaleza y poder de parte de Dios. Hay muchos que viven engañados, confundidos, extraviados. Otros son niños fluctuantes que escuchan allá y escuchan acá. ¿Qué escuchan? Al montón de maestros que se levantan conforme a su concupiscencia y apartan de la verdad el oído y se van a la fábula, se van a los engaños, se van a las mentiras, conceptos errados de Cristo, confusión, engaño, mentira, religiosidad. Pero detrás de todo eso está Satanás y todo su ejército de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Ese es un reino bien organizado, pero el Señor ha revestido a su iglesia con toda autoridad, con toda potestad. Cristo dijo que toda potestad le dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué le parece? Entonces esa potestad Cristo se la relegó a la iglesia. ¿No ve que le dijo a la iglesia naciente? Quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios debe predicar el Evangelio de ninguna manera. El Evangelio para los redimidos. El Evangelio debe predicarlo a los redimidos, los libertos, los sanados, los transformados, los llamados por Dios. Hay gente que está predicando la palabra muerta de la Biblia, pero no la palabra de autoridad, no la palabra que es espíritu y es vida. La palabra de Cristo es espíritu y es vida, vida. Muchos están muertos en delitos y pecados. Muchos están confundidos, extraviados, alejados de la gracia de Dios. No conocen a Dios, conocen la Biblia en error, en confusión, en engaño, pero a Dios no lo conocen. Que no es igual, no es igual. El mensaje del Evangelio es Dios llamando al pecador. Porque hay mucha gente que está en diversas denominaciones, iglesias que se llaman cristianas, pero tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, cuando se dice muerto, es que no te ha amanecido, tú no has sido liberto, en tu vida no ha intervenido el Espíritu de Dios. No, tú escuchaste la palabra de una persona muerta, de una persona que ni siquiera ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, y te ha creado un sistema de doctrina de humana sabiduría, porque se usa la humana sabiduría, se usa la humana inteligencia, pero todas estas cosas Dios las rechaza, Dios las tiene por basura, que esto no tiene importancia en cuanto a la gracia del Señor, porque para entender la gracia del Señor hay que nacer de nuevo, hay que oír el Evangelio por el Espíritu. Cuando se escucha el Evangelio por el Espíritu, hay convicción, hay arrepentimiento, hay un deseo ardiente del hombre, el que escucha, el hombre, la mujer, el joven, de allegarse a la divinidad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Él es el lazo de salvación, Él es el lazo de justicia, Él es el lazo de gracia. Vemos a Dios en Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Mire bien, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Cuando habla del Señor, significa que Él es el que Dios envió para liberar, para sanar, para llamar a todos los pecadores, traerlos a la gracia. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él, el que estuvo cara a cara con Dios. En el principio era la palabra. La palabra estaba cara a cara con Dios y Dios era la palabra. Este era en el principio con Dios. Usted no crea, amados hermanos, en los conceptos que el mundo tiene de Él. No es el mundo el que tiene que decirme a mí quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? No puede venir de los labios del mundo, porque en el mundo impera Satanás. En el mundo impera hombres errados, hombres muertos en delitos y pecados. No puedo recibir ese concepto que el mundo da. Hay mucha gente que se cree que conocen los conceptos de Cristo. Ahora Cristo le hace la pregunta a la iglesia: ¿y tú quién dice quién es Él? Para dar esa respuesta hay que tener iluminación, revelación, entendimiento, porque la conversión tuya viene del entendimiento que te da Dios. En el mundo estábamos en oscuridad espiritual, estábamos en ceguera espiritual, pero a través de la predicación del Evangelio, Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del entendimiento, porque teníamos un entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, como hay muchos que tienen el entendimiento entenebrecido, alejado de la gracia, alejado de la justicia, alejado de la bondad. Hay muchos que leen la Biblia, la estudian bajo el poder satánico. Cuando la interpretan, cuando la traducen con maña, con levadura, con engaño, con mentira. Pero cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, y cuando el Espíritu de Dios rompe las cadenas, rompe los tubos, rompe las ataduras, usted conoce la verdad. La verdad te libertará. La verdad es Cristo. El Espíritu Santo confirma esta verdad, confirma esta gracia y dio la luz, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No hay tinieblas de error. En Dios no hay tiniebla de confusión. En Dios no hay sombra de variación. Si el Hijo te liberta, tú eres libre. Completamente libre. La sanidad de tu alma. Cristo vino para sanar tu alma, tu sufrimiento, lo que tú sufres en lo profundo de tu ser. No tienes que suicidarte, porque una puerta falsa, es una puerta falsa que ha llevado a muchos a la perdición eterna. No, acude a Cristo, acude al Salvador, acude al Redentor. Él vive y vivirá eternamente. Él estuvo muerto por ti y por mí. Llevó nuestras iniquidades en la cruz del Calvario como un cordero que va al matadero. Llevó tus infamias, llevó tus pecados, llevó todo lo que tú eras y tú eres para darte salvación. Como dice su palabra, si el Hijo te liberta, Él es el Hijo del hombre, Él es el Dios eterno que vino a redimir, vino a salvar, vino a que el hombre conociera a Dios, para que el hombre se reconciliara, y vino para que el hombre tuviera la dignidad, la primogenitura perdida a través de la caída de Adán. Él es el postrer Adán. Él es el juez justo de toda la tierra. No importa lo que se predique por ahí, se enseñe por ahí, pero tarde que temprano comparecerán ante el trono blanco. ¿Quién es el juez? Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Él es tu Salvador, tu Redentor. Él es verdadero, fiel, real, verídico. Solo Él
te da seguridad. Tu salvación en Él está garantizada. Tu salvación en Él da vida. Tú has estado muerto en delitos y pecados y Él te dio vida. Te dio vida. Su vida, la vida en la cruz de Él es tu vida. Él dijo, cuando Él toma la mesa, la última Pascua, esta palabra Él dice, toma el pan y el jugo de la vid, sea el vino. Este pan simboliza mi cuerpo que yo doy por la vida del mundo. Tú eras del mundo. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. Él vino a salvar al mundo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él es el médico divino. Él es el único que rompe todas las cadenas, todos los yugos, todas las ataduras, todas las opresiones. Él las rompe. Mire bien, Él las rompe. Sí, existen los psiquiatras, existen los psicólogos, existen cuanto exista la ciencia médica, pero la ciencia médica tiene sus limitaciones. Cristo no tiene sus limitaciones. Cristo no lo tiene. Cristo es fiel. Cristo vive. Él es real. Él vive. Y no es que estamos hablando, diciendo cosas y hablando cosas. Él es real. Real, vive. Vive y está dispuesto a destruir las obras del diablo a través de las fuentes de su iglesia. Él tiene su iglesia, que Él tiene su pueblo. Él asumió un nuevo cuerpo que es la iglesia, y a través de ella Él le habla al pecador. Como dice la Escritura, el Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu Santo que está en la novia. La novia es la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo la integran todas las personas que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, y no una iglesia que se hace llamar la iglesia de Cristo. Aquí se reúne la iglesia de Cristo y entre ellos hay gente con parálisis, entre ellos hay gente leprosa, entre ellos hay gente enferma, entre ellos hay gente tullida, entre ellos porque le dicen que ya los milagros cesaron, ya las lenguas cesaron, ya las profecías cesaron, ahora que tenemos el Nuevo Testamento completo. Ese es un sofisma. Usted no crea eso. Yo soy testigo que Jesús vive y Él hace maravilla hoy, como las hizo o las hicieron sus discípulos. Él es real. Solo Él liberta. Solo Él liberta. Acuérdense bien, si se escribe un evangelio con libertad, se escribe un evangelio con sabiduría, se escribe un evangelio apegado totalmente al Nuevo Testamento, ahí está el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios que nos da a nosotros entendimiento espiritual para entender las Escrituras. Las Escrituras son palabras de vida, palabras de luz, pero el que tiene problemas es usted y yo. ¿Por qué? Porque nosotros, al heredar la caída de Adán, nuestra mente se entenebreció, nuestro corazón se confundió, nuestro corazón se pervertió. Entonces, ¿qué sucede en esa perdición del corazón? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos buscando a Dios por otros medios. Y si oímos el Evangelio pesadamente. Lo escuchamos en una forma como que no nos interesa. Ahí tenemos el caso de Saulo de Tarso. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dio un mensaje netamente escritural, de las Escrituras. Saulo estaba ahí, Saulo escuchó pesadamente. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, hablaba por el poder del Espíritu, daba un mensaje dinámico, un mensaje poderoso, un testimonio de justicia, un testimonio de misericordia. Y toda esta exposición de Esteban culminó en la persona y la obra de Cristo. Así mismo es hoy. Hay mucha gente que escuchan el Evangelio, como ya tienen sus doctrinas, ya tienen sus enseñanzas erradas, ya tienen levadura en los conocimientos que han adquirido. Cuando oyen a alguien lleno del Espíritu Santo,
empiezan a conjeturar, este tipo de gente no se llega a convertir. ¿Cómo se convirtió Saulo? Porque Cristo intervino en su vida. Si Cristo no interviene en cualquiera de estos que están intoxicados, que tienen sí la palabra de Dios, pero con levadura, tienen interpretaciones fantásticas, añaden cosas pasadas a la palabra de Dios, hablan y enseñan el Antiguo Testamento como si fuera parte de la gracia. Escuchen bien, empiezan a mencionar los personajes veterotestamentarios como si fueran los ejemplos a seguir. De ningún modo, porque ninguna parte del Nuevo Testamento resalta las figuras humanas. Más bien dice que fueron hombres de fe. La figura que se debe exaltar, la figura que se debe enfocar, ya Dios la estableció hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y no hablan de Cristo, no lo presentan, no enfocan, porque pienso y entiendo que no tienen el Espíritu de Dios, porque el propósito del Espíritu de Dios es que conozcamos a Jesús. ¿Quién no los interpreta? Si hay tantas opiniones en el mundo, si hay tantas herejías en el mundo, si hay tantos argumentos en el mundo contrarios acerca de la persona y la figura sublime de Cristo, ¿qué sucede entonces? ¿A quién debemos acudir? A oír el Evangelio por el Espíritu. Cuando se escucha el Evangelio por el Espíritu, entonces Él nos declara quién es Cristo. Él nos revela su misterio. En el mundo no entendíamos el misterio de la cruz, su obra redentora. No lo creíamos, no lo entendíamos, lo escuchábamos de lejos. Pero a pesar de todo eso, no teníamos la percepción real de ese gran misterio. Ese misterio llegamos a conocerlo en la gracia, cuando vino el Espíritu a nuestra vida, cuando oímos el Evangelio, cuando escuchamos la predicación, cuando se nos habló de su gracia, de su gran bondad. El Espíritu Santo a nosotros nos interpretó la cruz de Cristo, nos interpretó su obra redentora, nos dio a conocer el misterio de su obra de salvación. No lo entendíamos, creíamos que era salvación. Hay algunos que dicen por ahí, de una forma insensata e infatuada, dicen lo siguiente: pero un católico ignorante es un futuro protestante. La persona que dice eso es un miserable, una persona miserable. Tú eres un miserable, pobre, ciego, miserable y desnudo. Tú lo eres, sí señor, tú eres un miserable. ¿Por qué? Porque tú estás defendiendo una religión, estás defendiendo un sistema caduco, un sistema que en realidad fue establecido por el hombre y no por Dios. Mire bien, de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón, cuando la persona habla algo errado, está sembrado en su corazón. Cuando la palabra enseña y habla la justicia de Dios y revela los misterios de Dios por el Espíritu de Dios, significa que en él habita el Espíritu Santo. Ahora bien, entonces muchos dicen: un católico ignorante es un futuro protestante, pero ese miserable no se da cuenta que no es asunto de religión. Esto es un asunto de defender una fe que está mezclada con errores, una fe que está mezclada con confusión, una fe que está mezclada con engaño y mentira, mire bien, y con paganismo. Se está defendiendo una fe. Pero esos que dejan de ser católicos, ¿por qué dejaron la iglesia católica? Algunos tal vez fueron engañados y confundidos con sectas y cultos falsos. Eso lo entiendo bien. Hay algunos que fueron engañados, confundidos por sectas y movimientos religiosos totalmente falsos, o tal vez peor que la iglesia católica. Pero hay otros que sí, Dios los sacó de ahí. Dios les mostró su misericordia, Dios les mostró su perdón, o escucharon el Evangelio, allá oían, allá atendían, allá hablaban, se sometían a las normas católicas romanas, se sometían a los rituales
daba la interpretación ya sea en latín o en lengua vernácula. Pero ¿qué sucede? Como tú entrabas, así mismo tú salías. ¿Ve? Se buscaba refugio, se buscaba ayuda, pero la ayuda era mental. La ayuda era el raciocinio de la persona, era simplemente sugestión. Ahora bien, no una realidad viva que se mueva, no una realidad viva. Ahora bien, entonces es ser miserable al no entender el misterio de la palabra, porque es la palabra aguda de dos filos, es ella. Porque ¿qué diría yo? Bien, fui católico, estoy dando un ejemplo, fui católico, ya no lo soy, pero no lo soy porque a mí vinieron un grupo de testigos de Jehová a enredarme, entonces estoy perdido. Porque vinieron un grupo de adventistas a enredarme, estoy perdido. Porque vinieron un grupo de pentecostales diciéndome a mí que tú recibes el Espíritu cuando hablas lengua, estoy perdido. Cuando vienen otros grupos bautistas que dicen ya los milagros cesaron y tenemos la palabra del Señor completa. Entonces vienen los cambelistas, los llamados Iglesia de Cristo, diciendo que ya ellos son salvos porque siguen el ejemplo no testamentario, pero tuercen la palabra de Dios a su modo operandi. Ahora bien, entonces todos ellos dicen, yo fui católico, ahora estoy en la Iglesia de Cristo. Te engañaron, porque ese es tu testimonio. ¿Cuál sería mi testimonio? Dios me llamó a través de la predicación de su palabra. Yo no escuché el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Dios me sacó de las tinieblas del error del catolicismo romano y de la confusión que yo tenía en ese lugar y me trajo a la luz inaccesible de Cristo. No, te voy a decir un católico, porque esa fue la iglesia que Cristo fundó. La iglesia que Cristo fundó existe hasta el día de hoy. La iglesia que Cristo fundó, tengo entendido por la palabra, que una iglesia que no tuviera mancha ni arruga. Mancha y arruga significa no puede tener herejía, no puede haber errores doctrinales, no puede a tomar los muñecos y decir que son representaciones de Dios. Eso no se ve en ninguna parte, desde las escrituras hebreas, arameas, hasta la escritura griega. No hay ningún indicio, no hay ninguna base, pero ellos dicen que ellos nos dieron la escritura. ¿Cuándo? Y si la dieron, ¿por qué no la obedecen? Si la dieron, ¿por qué no la obedecen? Entonces estudian la Biblia para agarrar a los pastores evangélicos, citarlos, porque hay un cura. Este señor tiene un programa en internet donde él invita a los pastores evangélicos para ridiculizarlo. Pero él se está apoyando en una fe falsa. Tiene una forma de tomar las escrituras y torcerla, falsificarla. Y ahí me doy cuenta cuando lo escucho a él, veo su porfía, veo su soberbia. Hay cientos de curas que fueron curas católicos y pueden dar testimonio delante de Dios que fueron liberados de la sujeción y de las ataduras de la iglesia católica. Claro que sí, Cristo los liberó. Cristo los transformó, Cristo rompió sus cadenas. ¿Qué testimonio dan ellos? A mí me convencieron que la iglesia católica es falsa. No, para nada. Ellos testifican de que llegaron a conocer a Cristo y que Cristo estaba lejos en el catolicismo. Cristo ellos lo vieron lejos del catolicismo, y cuando se les predicó el Evangelio, porque ellos dicen que somos protestantes, yo no me considero protestante, porque la iglesia de Cristo siempre ha existido, siempre lo hay, y no vino a haber ninguna reforma. Esta iglesia se mantuvo oculta en los bosques, y cuando Constantino empezó a llamar a las iglesias de aquel tiempo, ese grupo no se unió. Ese grupo huyó por los bosques, por los lugares con trigo, y esa es la iglesia del rastro de la sangre. ¿Qué le parece? Dios siempre la guardó. Ella no llegó del catolicismo romano.
La reforma fue algo, una evidencia que Dios permitió en el reino de los cielos, el misterio del reino de los cielos. Esto después se lo vamos a aclarar, pero la iglesia de Cristo es la misma. Desde que Cristo la fundó en el Pentecostés, ella existió todos estos siglos. Ella ha soportado los embates, los engaños, las mentiras. Ahí está el misterio de las 7 iglesias que habla el libro del Apocalipsis. Clarito. No hay nada de qué dudar. Si usted compara la historia de la iglesia cristiana con las 7 iglesias, se dará cuenta que este es un proceso, pero nótese que el Espíritu Santo está afuera. Porque mire cómo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando Dios habla de su iglesia en singular, la iglesia, que una iglesia que no tuviera mancha ni arruga. Y cuando la Biblia dice Juan a las 7 iglesias, Juan representa a la iglesia. Las 7 iglesias es el conjunto de denominaciones. Ya Cristo lo había ya profetizado en Mateo capítulo 13, en Mateo capítulo 25. Ya Cristo lo había pronosticado ya, amados hermanos. Y lo que estamos viendo es un montonón de iglesias, un montón de iglesias cristianas, no cristianas, secta de perdición, secta de condenación. Y ahí tenemos campantemente y rampantemente, en el lugar donde los emperadores persiguieron las iglesias, la sede de otra iglesia que presume y dice que esa Cristo la fundó. Pero mire qué cosa, tiene su sede en la ciudad pagana de Roma. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Muchos curas están saliendo del error. Dios lo está llamando. Monjas también, Dios la está llamando. ¿Qué testimonio dan ellas? Ella dice que Cristo la salvó. Ellas no dicen: yo dejé el catolicismo romano por meterme al protestantismo. Ellas no dicen eso. Ellas dicen: yo estuve perdida, yo estuve engañada, yo estuve extraviada, y Cristo me llamó a su camino, me liberó, me salvó, me transformó, y ahora soy una nueva criatura. Y ahora yo alabo y adoro a Dios en espíritu y en verdad. Mire bien, el reto nuestro es que la gente conozca el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El catolicismo existe por la voluntad soberana de Dios, porque está en la palabra. Mire bien, las iglesias existen por la voluntad soberana de Dios y está en la palabra. ¿Por qué existe la secta de perdición? Está escrito en la palabra. Así que, amigo y hermano, ese dicho es un dicho miserable. ¿Por qué un miserable? Porque tú estás defendiendo una doctrina. ¿Qué diría yo? Alguien se aparta de este camino de salvación, que yo estoy bien convencido por el Espíritu Santo que es así. Este es un camino de salvación, un camino de justicia, un camino de reconciliación con Dios. Pero ¿qué resulta? Mire lo que resulta. Alguien se aparta, lo primero que yo digo, esa persona abandonó a Cristo. Mire bien, aquí en Gálatas, el capítulo 1 de Gálatas, aquí no habla un caso. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire bien, si aún nosotros o un ángel del cielo te predica un evangelio distinto, sea maldito. Entonces, si alguien te predica un evangelio distinto, como el que predica en la iglesia católica y predican varias iglesias evangélicas y algunas iglesias pentecostales extremadas, entonces ese no es el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de error, un espíritu de religión, un espíritu que toma un evangelio pervertido para tener a la gente atada, confundida, alejada. Porque lo que podemos ver es que allí no hay una conversión, más bien ahí hay una atadura. Hay una atadura, y esa atadura significa que el que está danzando con todos estos grupos es el mismo Satanás. Ahora bien, entonces dice aquí
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que hoy llamó a la gracia de Cristo. Aquí hablamos de la gracia de Cristo. Aquí hablamos de la justicia de Cristo. Aquí hablamos de la conversión en Cristo. Aquí tenemos concepto claro por el Espíritu de Dios de la persona y la obra de Cristo. Pero vemos que hay algunos que minimizan la obra de Cristo. Otros dicen que no es Dios. Y todas dicen basarse que leen la Biblia, estudian la Biblia, pero con un espíritu de error, un espíritu de engaño. Se amontonan maestros conforme a su concupiscencia y apartan de la verdad el oído. Así que, amigo, no se trata de religión. No se trata de que yo tengo que defender mi fe sin saber que esa fe es una fe errada. Hay mucha fe errada donde no hay intervención del Espíritu de Dios. Ahí está el espíritu del diablo. Los demonios están ahí trabajando y actuando. Por lo tanto, Cristo ha llamado a muchas almas a la salvación. ¿Y qué dicen hoy día? Yo estuve perdido en las tinieblas del error, ahora tengo la luz de Cristo. Correcto. Cristo es luz, Cristo es vida, Cristo es salvación, Cristo es verdad, Cristo es libertad. Y si no te predican al Cristo de las Escrituras, estás perdido. Si no te enseñan lo que la Escritura dice, estás perdido. Y si te enseñan pasajes de la Biblia confirmando su doctrina errada, ten cuidado, mucho cuidado, que el mismo diablo también toma la Biblia para torcerla, como hace ese curita. Él toma la Biblia, la pervierte, porque él tiene una mente natural. La mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no la puede entender porque se examinan espiritualmente. Hay muchos que son religiosos, hay muchos que buscan a Dios en ceguera, tienen una ceguera, pero no saben dónde está. No saben dónde está porque las tinieblas del error los ha cegado a ellos. Pero ahora, cuando Dios te llama, como me llamó a mí, me llamó para salvación, me llamó para justicia, me llamó para libertad, me llamó para sanidad. Y ahí entendí verdaderamente, amado hermano, que Cristo es real. No lo conocí en el catolicismo romano, para nada. No lo conocí en ninguna de estas denominaciones. Cristo vino a mi vida, liberó mi vida del error, de las tinieblas del error, hace más de 50 años. Y yo sé que Él es fiel, y su justicia permanece para siempre. No te estoy hablando a ti de religión, que deja tu iglesia y ven con nosotros. No, porque la palabra del Señor nos enseña claramente que la iglesia de Cristo está esparramada. Mire bien, todo lo que han nacido de nuevo. Si tú perteneces a una iglesia cristiana y tú has nacido de nuevo, tú tienes vida. Pero en las sectas falsas, en los cultos falsos, allí no hay vida. Allí hay muerte eterna. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Por tanto, amigo, no vivas engañado, no vivas confundido. Prueba a Cristo. No te estoy diciendo pruébame esta religión, mira, te hago de estudio bíblico. No. Pruébalo a Él. Solo escucha. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. Está la palabra en tu boca, en tu corazón, la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Sí, pero aquí no se refiere, porque Cristo dijo que muchos le dirán Señor, Señor. No. Aquí hay algo de reconocer su grandeza, su libertad, su poder transformador, liberador. Eso es reconocer su señorío, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí no estamos alabando a Lutero,
Este es un hombre que sirvió al Señor según su metodología. Aquí estamos alabando y adorando al que vive por los siglos de los siglos. Amén. No estamos adorando hombres, no somos seguidores de hombres. Y si tú lo dices, seguimos a los apóstoles, que son hombres, fueron hombres regenerados, porque la palabra dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas de Cristo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesus himself, Jesucristo mismo. Él es nuestra fortaleza. Aquí no estamos hablando de religión, que deja tu religión, deja de ser católico. Si tú quieres seguir siendo católico, una cosa sí te digo, el día que tú partas de esta tierra, ahí se va a ver qué camino tú seguiste. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Cristo vive más allá de la tumba. Cristo vive hoy, vivirá eternamente. Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Así que todo lo que está en Él tienen vida eterna. Todo lo que está en Él tienen vida espiritual. Todo lo que está en Él se han reconciliado con Dios. Todo lo que están en Cristo tienen la salvación garantizada en Él. Amigo, puede pensar todo lo que quiera, se puede replicar lo que quiera, no me interesa. Estamos llamados a derribar todo argumento y toda altivez, toda arrogancia que se levanta contra el consejo de Dios. Como dijo Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sí, porque eso es lo que se utiliza. Hay muchos que utilizan, como ese curita, hay tantos pastores, predicadores que dicen cosas erradas, erróneas, usan la palabra, usan un pasaje de la Biblia y no saben cómo decirle al pueblo, no saben cómo alimentar al pueblo. ¿Por qué? Porque son fuentes sin agua, empujadas por las tormentas, no saben cómo predicarle al pueblo, no se ve libertad en ellos. No se ve libertad en lo que ellos ministran y suministran. Hay un espíritu de error que se mueve, de engaño, porque no está la palabra. Hermano, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad, freedom. Freedom en English. Libertad. Solo Cristo libera, transforma, transmite luz, transmite vida, transmite sanidad. Así que eso que andan diciendo, que Dios dejó los médicos, la ciencia médica están hablando estupideces. La sanidad divina es provista en la expiación de Cristo. Mire bien, he visto a Cristo sanar gente que han sido desahuciados por los médicos, porque la ciencia médica tiene su límite. ¿Pueden ellos curar el coronavirus? Están temblando, no saben qué hacer. Pero invoquen a Cristo, invóquenlo, llámenlo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y estoy por seguro que si Él interviene, el coronavirus se va. Él es la respuesta final, total, de todas las circunstancias que hay en el mundo. ¿Ves? Hay muchos que están sometiéndose a lo que dicen los gobiernos. Sí, podemos hacerlo, pero tampoco somos esclavos de nadie. Tenemos libertad, y esa libertad la transmite Dios a través de la acción de su Espíritu. A ti no estoy predicándote iglesia ni religión. Salvation in Jesus Christ, our Lord. Salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sea su nombre engrandecido, exaltado, magnificado, porque solo en Él hay luz, solo en Él hay vida. Adórenle todos los ángeles de Dios, pero también adórenle vosotros. Adórenle en verdad, adórenle en justicia, en gozo y en paz, porque Él es Dios. Mire bien, no es una criatura creada por Dios, Él es Dios, ya que Él creó todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y solo en Él está su luz.
Señor, que tu palabra llegue a los corazones, a los pensamientos, y que tú rompas las cadenas del error, de las ataduras que tiene al mundo yaciendo bajo el poder del maligno. Tú enviaste a tu amado Hijo para darnos salvación, para darnos vida, para darnos luz, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero hay muchos que están extraviados, muchos que están buscando tu rostro, están buscando tu amor y no han hallado, porque Satanás los ha entorpecido y los ha hecho mirar la religión y le ha dado a ellos cultos y doctrinas confusas y engañosas que no llevan a ninguna salvación. Pero tú enviaste tu precioso espíritu, tu espíritu de gracia, tu espíritu de justicia, tu espíritu de libertad, porque donde está Él, allá hay demostración de espíritu y poder. Tu palabra es vida, pero solo tu palabra manipulada por tu espíritu nos da la seguridad de que Cristo es real. Él vive y vivirá eternamente en nuestros corazones. Gracias, Señor Todopoderoso. Bendito sea tu precioso y dulce y maravilloso nombre. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por el perdón de nuestras iniquidades, por el perdón de todas nuestras tinieblas. Tú eres luz, tú nos llamaste para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Yahvé, indigno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande Yahvé, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Que la paz de Dios sea con todos vosotros y que su gran misericordia alcance a aquellos que están escuchando este mensaje de salvación y de vida, donde Cristo es glorificado y exaltado para la gloria de su nombre. Paz de Dios.